Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes del grado noveno. Por favor, silenciamos los micrófonos, los que lo tengan abierto. Te voy a dar la explicación de cuál va a ser el trabajo de la guía que yo envié. Hay algunos que ya muy juiciosos, muy responsables me han estado enviando ya algunos trabajos. Sin embargo, voy a darle la explicación del trabajo que corresponde a la primera parte de este tercer periodo. Como primera medida, en este periodo y en el siguiente, o lo que hace parte del 2020, lo que falta del 2020, las guías se van a mandar de forma mensual. O sea, esta guía que se les envió inició el 27 de julio y termina el 27 de agosto. Digamos que esa es la última fecha, por así decirlo, de entrega de las actividades, pero yo les dejé un mensaje en el grupo que las guías me las envíen, por favor, una a los 15 días y las otras a los otros 15 días, ¿sí? Es para que no se les acumule trabajo. Sin embargo, hay unos, como les digo, muy juiciosos, ya me han enviado las dos guías, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Lo que no quiero es recibir todos los trabajos al mismo tiempo al final porque se acumula bastante trabajo tanto para ustedes como para mí. Voy a compartir entonces pantalla para mostrarles entonces cuál va a ser, digamos, el trabajo tanto de este periodo como de la guía que yo les presenté. Un trabajo que ustedes van a realizar es la reutilización digamos, del papel, que era un proyecto que yo al inicio de este año les había comentado, pero pues a raíz de todo lo que ha pasado, digamos que no se puede hacer de esa manera, sino que vamos a hacerlo, pero pues de una forma un poco, por así decirlo, más fácil o más sencilla para ustedes. Este proyecto está incluido en el proyecto PRAE Cada Gota Cuenta de la institución. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Reutilizar el papel generado por la comunidad educativa de la institución Ismael Perdomo Borrero. Ese era el objetivo del proyecto al inicio del año. Pero como no estamos en este momento en la institución, de todas maneras vamos a reutilizar el papel, digamos, que ustedes tengan en sus casas para poder hacer este proyecto. ¿Cuál fue el problema que nosotros vimos, digamos, al inicio? Hemos visto no solamente este año, sino en muchos años anteriores, que al finalizar, digamos, los cuadernos que ustedes utilizan, hay muchos cuadernos que les quedan hojas libres, ¿no? Hojas sueltas sin utilizar. Entonces se van a reutilizar, o ese es el problema que se ha visto durante todos estos años, que se pueda reutilizar estas hojas de estos cuadernos para hacer encuadernaciones caseras y no ser desechados, digamos, o botados a la basura, sino simplemente poderlos reutilizar. Bueno. ¿Qué pregunta, digamos, se ha generado a partir de, digamos, de este problema que les acabo de decir? ¿Qué uso se le puede dar al papel generado por la comunidad educativa para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente? Sí, porque igual en el área de biología también transversalizamos cada uno de los proyectos que se están trabajando en toda la institución educativa. ¿Qué acciones el año pasado, por ejemplo, se hicieron? Se hizo una revisión bibliográfica sobre la historia de papel, que es la primera actividad que ustedes deben hacer en la guía. Se organizaron grupos de trabajo, se recolectó la materia prima, que fueron estos cuadernos viejos con hojas limpias. Otra parte es la reutilización de esas hojas, de esos cuadernos viejos para la elaboración de agendas, libretas y cuadernos reciclables. La otra acción es empezar la encuadernación casera para la realización de estas agendas, libretas o cuadernos reciclables y la presentación y muestra virtual de estas actividades realizadas. El año pasado, pues ustedes ven, se hizo la Feria de la Ciencia. En este año nuevamente se va a hacer la Feria de la Ciencia, pero se va a hacer de forma virtual. O sea, esas acciones y esas actividades que ustedes van a desarrollar, vamos a tomar evidencia para en una semana de octubre, que va a ser la semana virtual de la ciencia, se van a mostrar todas estas actividades y trabajos que ustedes van a hacer.
En la guía aparece una pequeña lectura que habla acerca de la historia del papel, ¿sí? ¿Cuál es la primera, digamos, como la primera acción que ustedes deben realizar? Hacer una línea de tiempo. Entonces yo les aclaré a ustedes, ahí aparecen unas fechas, aparecen como unos personajes o que Toca hacer línea de tiempo. tienen que hacer una línea de tiempo para, pero ojo, de acuerdo a la lectura que yo les doy, ¿listo? Porque es que hay muchos que simplemente van a internet y se copian de una línea de tiempo que aparezca ahí. Pero es sobre, la línea de tiempo es sobre la lectura que yo les suministro en la guía. Entonces, una línea de tiempo puede ser como, les doy un ejemplo acá, les muestro aquí en esta pequeña imagen, aparece, por eso le llamo una línea de tiempo, lleva el tiempo de acuerdo a la información que aparezca en la lectura, cómo se inició, digamos, el papel a través del tiempo, qué se utilizó para el proceso de escritura, qué se utilizó primero, qué se utilizó de forma, digamos, de forma segunda, por así decirlo, y van a hacer esa línea de tiempo para que puedan desarrollar, digamos, la primera actividad. Ojalá esa primera actividad me lo entreguen a los 15 días. Ahí aparece en la guía, pero en la guía no aparece, aparece en la información que yo les envié al grupo de WhatsApp, aproximadamente cuándo me pueden enviar, digamos, esa actividad. Pero si ya la tienen o la están trabajando, pues igual ustedes la pueden entregar. ¿Qué se hizo durante los años anteriores, ¿sí? O el año pasado? ¿Qué se hizo con respecto a este proyecto? Se realizaron unos bastidores y se realizó un papel reciclado con los estudiantes del grado noveno el año anterior. Se hizo la reutilización de esas hojas de cuadernos viejos para la encuadernación y la realización de agendas, cuadernos y libretas, ¿sí? Eso fue, digamos, lo que se trabajó el año pasado. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, unos portarretratos, vemos unas tarjetas hechas con papel reciclable o con material reciclable que también se utilizó no solamente papel, sino otros materiales reciclables. Y se mostró en la Feria de la Ciencia del 2019 estos trabajos que los estudiantes de grado noveno realizaron. Para este año, ¿ustedes qué es lo que van a utilizar? Van a mirar en sus casas, con los vecinos, pues cercanos, ¿no es cierto? Porque igual ustedes no pueden salir, por así decirlo, muy lejos. De todas maneras, no todos los cuadernos este año se van a, digamos, a utilizar y esa parte del cuaderno que no ha sido reutilizado, esas hojas de papel, lo van a ustedes a utilizar para hacer una encuadernación casera, ¿sí? Aquí podemos ver algunas libretas. Por ejemplo, estos cuadernos que tienen estas argollas se pueden reutilizar. El proyecto es de reutilización del papel y de material reutilizado. Es decir, prácticamente esto que ustedes van a hacer, no, digamos, no tienen que comprar prácticamente nada. Van a hacer reutilizar ese material que ustedes puedan tener a mano en la casa. ¿Qué material? Entonces están las hojas de esos cuadernos, que ya sabemos que de pronto no todo lo vamos a utilizar en el año escolar. Papel de regalo, por ejemplo, que ustedes tengan en sus casas. Estas argollas de esos cuadernos también viejitos, hay muchos cuadernos, muchos de ustedes que tienen cuadernos, digamos, argollados, cartón también. Las carátulas de estos cuadernos viejitos también nos pueden servir, pero ya aquí lo que viene es como la creatividad. Yo sé que ustedes son muy creativos, la creatividad que ustedes tengan para el desarrollo y la encuadernación casera. Aquí yo les muestro algunos ejemplos. Mira, acá hay una pequeña libreta y está cosida, digamos, como con una especie de hilo. Aquí están con esas argollas reutilizables. Aquí obtenemos, digamos, por ejemplo, cartón. Entonces, hay muchas formas. Yo en la guía les coloqué varios links o varios enlaces donde ustedes pueden observar varias formas de hacer encuadernación casera. ¿Sí? Es muy sencillo, no es muy difícil ni complicado, digamos, de hacerlo. ¿Qué materiales ustedes pueden tener a la mano para poder hacer este proyecto? Entonces están, como les digo, las hojas de los cuadernos viejos que van a reciclar, esos cuadernos reciclados, por ejemplo, cartón para el lomo de estos cuadernos, papel de revista o de colores que ustedes tengan en sus casas o papel de regalo que ustedes tengan en sus casas. Necesitamos, lógicamente, bisturí, tijeras, pegamento, hilo, si se va a hacer, digamos, esa encuadernación con hilo,
o argollas de los cuadernos viejitos si lo van a utilizar a través de argollas, tijeras, trozos de tela si también lo tienen. Aquí ya depende es como de la creatividad de cada uno de ustedes para hacer este trabajo. En el caso, digamos, de las personas, ojo, que vivan en la misma casa, que en este caso son, por ejemplo, hermanos o son primos que viven en la misma casa, pueden hacer el trabajo entre los dos. Pero por favor no se me van a ir donde el vecino, donde la amiga a hacer el trabajo. Ya los demás lo hacen de forma individual. Solamente, digamos, el permiso es como para aquellos estudiantes que vivan en la misma casa, que hay muchos de ellos que, digamos, que comparten la misma casa porque son familiares, ya sean hermanos, ya sean primos, ya sean tíos, ¿listo? Ese trabajo lo pueden hacer en grupo. Ya los demás sí deben hacer el trabajo de forma individual. Niños, ¿hay alguna pregunta hasta el momento con respecto a esta primera actividad? Esta primera actividad va todo el periodo, todo el tercer periodo. Este tercer periodo va ¿hasta cuándo? Este tercer periodo va, las fechas van del 27 de julio, que fue este lunes, al 27 de septiembre, ¿sí? Va el tercer periodo. Pero ustedes me deben entregar no el 27 de septiembre esta actividad, lo deben hacer es con, digamos, al menos con unos días antes este trabajo, esta actividad, ¿listo? La persona que me está haciendo, por favor, anotaciones, hágame el favor y respeta, gracias. Listo, hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta sobre esta primera parte? Daniela Osorio, ¿está por ahí? Daniela Osorio. La persona que nombre, por favor. Presente. La persona que nombre, abrimos el micrófono. Solamente la persona que nombre. Daniela. Señora. Hija, ¿tiene alguna pregunta sobre el trabajo? En la primera, digamos, actividad que esta sí va para todo el tercer periodo, sobre la encuadernación casera. ¿Tiene alguna pregunta? No, señora. Bueno, yo creo que está claro, ¿no es cierto? Dentro de esa actividad, que sí es para este mes, es la línea de tiempo sobre el origen del papel. Por eso, como en la primera parte decía revisión bibliográfica sobre el origen del papel, entonces ahí tienen ustedes la primera actividad que me deben entregar, que es la línea de tiempo con respecto a la lectura que yo les, digamos, les coloqué ahí en la guía. Luego la segunda parte, en el periodo anterior estábamos trabajando genética molecular acerca del ADN, el ARN, las características y la formación de las proteínas, que fueron los videos que ustedes realizaron y de las etapas de la formación de las proteínas. ¿Qué me di cuenta? En la evaluación o en la prueba saber que yo les dejé, ustedes tienen, bueno, no todos, pero sí algunos, tienen algunos errores de identificación de las bases nitrogenadas, tanto para el ADN, el ARN mensajero, el ARN de transferencia. Entonces quise reforzar esta temática porque igual ustedes la necesitan mucho más adelante en las pruebas IFES y quise que quedara clara. Por eso dejé una guía sobre el código genético y las mutaciones, que también tienen que ver con la genética molecular. Te voy a aclararles un poco esa parte porque muchos de pronto me están confundiendo las bases nitrogenadas del ADN y del ARN y cuáles son las etapas para la formación de las proteínas. Yo por eso les había dejado el periodo pasado, digamos que ustedes hicieran un corto video explicando estos procesos de formación de las proteínas. Algunos lo hicieron muy bien, digamos, de forma consciente, entendiendo realmente cuáles eran esas etapas, y de pronto otros leyeron la información, a veces, digamos, leían un poco, digamos, regular o mal, por así decirlo, y no quedó muy clara esa información. Entonces, a través de la siguiente explicación que voy a hacer, voy a aclararles esas dudas o esa actividad que tienen ustedes con respecto para que puedan hacer la otra parte de la guía, que es como una especie de taller. Aquí en este momento tengo
una tablita. Por favor, me colabora. Alejandra, ¿está por ahí? Señora, Hija, ¿me recuerda, por favor, esta tablita que ustedes están observando ahí, cómo se llama? Eso ustedes lo trabajaron el periodo pasado. O alguien que se acuerde, ¿cómo se llama esta tablita que estoy mostrando acá? ¿Nadie se acuerda? Se llama el código genético, ¿sí? El código genético, ¿qué son? Son como unas normas o unas reglas que me permiten identificar qué aminoácidos son los que se necesitan o se están formando para la formación de una proteína. Encontramos 20 aminoácidos y encontramos esta tablita. Entonces yo quiero que me pongan mucha atención porque con esta tabla es que ustedes me van a hacer la otra guía que yo les he dejado. Entonces aquí tenemos en la primera letra. Recuerden que un codón o un anticodón está formado por 3 letras o bases nitrogenadas, ¿sí? El cual me forma un aminoácido, es decir, los aminoácidos que son grupos de bases nitrogenadas para formar una proteína. En este caso, ¿cuántas bases nitrogenadas? 3. Entonces tenemos la primera letra. U significa ¿qué? Uracilo, C citosina, A adenina, G guanina. La segunda letra vuelven y se repiten y la tercera letra vuelven y se repiten. Entonces, por ejemplo, si yo quiero identificar, aquí les coloco unos ejemplos. A, U, G. La primera letra es A. Busco en la primera línea. Busco la A. Luego, en la segunda letra, busco la segunda, que en este caso es la U. De aquí, A, U, G. Aquí ya está señalado. ¿Qué es A, U, G? MET. Y busco aquí en las siglas que es MET. Y aquí me dice MET, que quiere decir que es el aminoácido metionina. O sea que el codón AUG codifica para el aminoácido metionina. Otro ejemplo, GAG. Busco aquí G en la primera letra, busco G en la segunda letra y busco GAG. Perdón, acá, la tercera. GAG. Y dice glue. Entonces voy acá donde me indica el aminoácido glue. Aquí encontramos a glue y dice glutamato. Entonces, ese codón GAG codifica para el aminoácido glutamato. Otro ejemplo, busco por ejemplo el codón CCC. Entonces ubico la primera C, la tercera C, la segunda C y la tercera C. Me dice PRO. Busco aquí donde identifica la abreviatura, PRO quiere decir prolina. De esa manera yo busco en el código genético cuáles son o a qué corresponden esos codones para esos aminoácidos. También encontramos otra representación, no en cuadro, sino en círculo de un código genético, pero es exactamente lo mismo. Aquí la primera es la primera letra, el primer círculo el de la mitad, el más grande es la primera letra, el que sigue como un color amarillo es la segunda y un color amarillo más fuerte es el tercer aminoácido o la tercera base nitrogenada. Y aquí aparecen al final a qué aminoácidos corresponden. Entonces, si miramos UCA, te busco U, C, A, y aquí dice serine, aquí está en inglés, pero ¿qué quiere decir? Que ese codón UCA codifica la serina. De esta manera se utiliza el código genético. Otro ejemplo, CGA, CGA, dice aquí arginina, codifica para el aminoácido arginina. Ubico también en el código genético GUU, entonces ubico la primera letra que es G, la segunda letra es U y la tercera letra U. Dice valine, ¿a qué aminoácido corresponde? A la valina. O lo podemos hacer de forma contraria, ¿sí? Es decir, ubico el aminoácido, identifico cuáles son los codones que codifican para ese aminoácido. Entonces busco, por ejemplo, la arginina aquí. Dice arginine.
Aquí corresponde CGG. Aquí hay varios, por ejemplo, CGG, mire, arginina. O puedo decir CGA, CGC y CGU. O también arginina codifica AGG y AGA. Es decir, hay varios codones que codifican para un mismo aminoácido. La alanina, te busco acá afuera, dice aquí alanina. ¿Qué codones codifican para ese aminoácido? Entonces, GCU, GCC, GCA, GCG. De esa manera se utiliza el código genético, ¿sí? Con este código genético es que ustedes van a identificar, digamos, para poder realizar la siguiente guía, que es la que aparece en la guía que yo les envié. Voy a explicarles o aclararles un poco sobre cómo es la formación de las proteínas. Tenemos acá una secuencia del ADN que va 5', 3', y tenemos las bases nitrogenadas que forman esa cadena de ADN. Entonces, por favor, vamos a ver quién está por acá. A ver si se acuerdan. Karen Corredor. Prendemos el micrófono, por favor. Sí, profesora. Bueno, vamos a recordemos que el ADN está formada por dos cadenas. Aquí en esta imagen solamente vemos una, ¿no es cierto? Por favor, me dice cuál sería la cadena complementaria a esta que usted observa ahí. Sí. Solamente dígame las letras que corresponden. Hay 4 bases nitrogenadas que son la del ADN, ¿no es cierto? Adenina, timina, guanina y citosina. Pero cada una tiene una cadena complementaria. ¿La adenina con quién va? Ay. Eso es lo que deben ustedes tener claro. ¿La adenina con quién va? Con la guanina. Con la timina. ¿Y la guanina va con quién? Citosina. La citosina. Entonces, teniendo en cuenta esa cadena que vemos ahí de ADN, ¿cuál sería su cadena complementaria? Solamente dígame las letras nomás. Yo le voy a ayudar. Inicia, aquí está A, o sea que al frente de A, ¿quién iría? Según lo que acabas de decir. ¿La tiamina? No, la... Al frente está otra La timina. Al frente de esta T. Otra, no, la... La adenina, al frente de T. Adenina, al frente de C. De G. La citosina. La citosina, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la cadena aquí complementaria a esta que ustedes observan acá? Sería de la siguiente manera, que aquí está con rojo, mire. Al frente de adenina va timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, y así sucesivamente. Debo indicar la cadena complementaria de acuerdo a las bases nitrogenadas que se complementan a cada una de ellas, ¿sí? Eso es lo que vi que de pronto hay algunos que en el trabajo anterior no, digamos que no quedó como muy claro. Entonces tenemos, el ADN tiene entonces dos cadenas, la que va 5', 3' y la que está en color rojo que va en dirección contraria, 3', 5'. Para la formación de la proteína, recordemos que esto ocurre en el núcleo, ¿sí? Llega y el ARN mensajero se ubica en el núcleo y va a hacer una copia de una de esas dos cadenas. En este caso, ¿de cuál cadena se está copiando? De la que está en color rojo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre las bases nitrogenadas del ADN y el ARN? Valentina González, ¿me recuerda, por favor? Valentina, ¿está por ahí? Señora. Hija, ¿cuál es la diferencia entre las bases nitrogenadas que tiene el ADN con las del ARN? ¿Se acuerda? No, señora. ¿Quién se acuerda? Sofía, ¿se acuerda? Uracilo. El uracilo, exacto. El ARN tiene uracilo y es reemplazado ¿por quién? Por la timina.
Entonces recordemos, el ADN tiene adenina, timina, guanina y citosina. En cambio, el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN no tiene timina. Que no sé, y no tiene ni volumen. Entonces, el ARN no tiene timina. Entonces llega el ARN mensajero y va a hacer una copia de esta cadena que está en color rojo. Entonces por eso aquí, al frente de timina va adenina porque ARN sí tiene adenina. Y el adenina va unida a la timina. Entonces timina va con adenina, timina va con adenina. Pero aquí ya hay una pequeña diferencia, que adenina ya no va con timina, sino va con ¿quién? Con uracilo. Entonces, adenina va con uracilo, esta adenina va con uracilo, esta citosina va con guanina, citosina con guanina. ¿Por qué está separada por grupitos de 3? Porque el ARN mensajero se va a codificar por grupos de codones. ¿Qué son los codones? Grupos de 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, Daniela Osorio. Daniela. Señora. Hija, en esta cadena de ARN mensajero, ¿cuántos codones observa usted? Hijos, en 10 minuticos vuelven y se conectan porque quedan solamente 10 minutos, ¿listo? ¿Cuántos codones ve usted? Recordemos que un codón es un grupo de 3 bases nitrogenadas. Entonces, ¿cuántos codones ve usted ahí en esa cadena de ARN mensajero? Nada. 7. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta cadena tiene 7 codones. Luego de que este ARN mensajero se haya copiado de esta secuencia de ADN que está en color rojo, ¿va hacia dónde? Hacia el citoplasma y se dirige hacia el ribosoma, que eso fue lo que ustedes trabajaron el periodo pasado. Y se ubica en ¿dónde? En una estructura que se llama ARN de transferencia, que son los que traen los anticodones. Como todavía es ARN, todavía estamos trabajando con la base nitrogenada que se llama ¿qué? Uracilo. Entonces, al frente de esta cadena de ARN mensajero se ubica su cadena complementaria, pero en ARN. Al frente, ¿quién va? De A, U, porque ARN no tiene T, tiene U. Al frente de A va U, al frente de U va A, al frente de uracilo va adenina, al frente de guanina, citosina, guanina, citosina, y así sucesivamente. Luego, ¿qué ocurre? Llegan en el ARN de transferencia, recuerden que traen unos aminoácidos específicos de acuerdo al código genético. Entonces, si vamos a la tabla del código genético que acabamos de ver, podemos observar que el codón o el anticodón UUA trae el aminoácido LEU. ACC trae el aminoácido THR. El anticodón GGC trae el aminoácido glicina, ¿sí? Para formar la proteína que necesite, por ejemplo, el cuerpo. Leu es leucina, treonina, glicina, asparagina, glutamina y leucina, que esos son los aminoácidos que han codificado estos anticodones que trae el ARN de transferencia. Eso en donde yo lo observo, con ayuda del código genético. Entonces, por eso les coloqué en la guía nuevamente el código genético, por si algunos no lo tenían de la guía anterior para que pudieran desarrollar la actividad número 2. ¿Cuáles son las funciones de esas proteínas en el organismo? ¿Para qué es que el cuerpo, digamos, forma esas proteínas? Unas proteínas van o se ubican o tienen una función estructural. En este caso, por ejemplo, el colágeno, ¿sí? Que hace parte de los huesos. Otra función de esas proteínas tiene una función de movimiento, como la actina y la miosina, que los encontramos en los músculos de nuestro cuerpo. Otras proteínas tienen una función inmune, que son las células que nos defienden contra virus, bacterias. Otras tienen una función hormonal, por ejemplo, la hormona del crecimiento en el sistema endocrino. Otras tienen funciones digestivas. En este caso son las enzimas digestivas que ayudan
al proceso de digestión de los alimentos. Otras tienen una función de transporte de nutrientes, como por ejemplo la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿para qué es que nuestro cuerpo forma esas proteínas que acabamos de ver y los pasos que se forman para hacer esa proteína? Para cumplir con esas funciones específicas en nuestro cuerpo. Pero resulta que hay muchas, en esa formación de, digamos, de esas proteínas pueden haber algunos, por así decirlo, pequeños errores, ¿sí? O mal funcionamiento, digamos, de esas cadenas. Cuando por ejemplo, aquí tenemos en esta cadena que están observando ustedes una cadena normal. Tenemos una cadena de ADN que tiene citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. Esta es la cadena normal que va a formar una proteína específica en el cuerpo. Pero si resulta que hay un cambio en alguna de esa cadena, por ejemplo, aquí es adenina, pero hubo un cambio, un error, y en vez de formarse adenina, se formó citosina. Entonces ya hay un cambio, una alteración en esa cadena de ADN. O pueda que se adicione una base nitrogenada de más. O pueda que se elimine una base nitrogenada de esa cadena. A esas, digamos, esas malformaciones o esas alteraciones se denominan mutaciones. Hay mutaciones que pueden ser benéficas y hay mutaciones que pueden ser, digamos, perjudiciales. Es una mutación, es el cambio permanente que ocurre en el gen. ¿Y en dónde ocurre eso? En el ADN. Algunas mutaciones pueden ser genéticas, es decir, ocurren a nivel solamente de los genes, u otras ocurren a todo el nivel, digamos, del cromosoma. Entonces, eso con respecto a la aclaración con respecto a la parte de la estructura de la formación de las proteínas. Voy a explicarles aquí rápidamente entonces en qué consiste lo que yo les dejé ya la primera parte. Aquí les he dejado, mira, hay varios links para revisar información sobre el origen de papel, para revisar información sobre la encuadernación. Aquí encontramos la lectura que yo les dejé para que puedan hacer ustedes la línea de tiempo. Nuevamente les hablé del código genético, qué son las mutaciones. Y aquí está la guía. La primera actividad que ustedes deben hacer es la línea de tiempo. La segunda actividad, pues lo de la encuadernación casera, pero esa sí tienen todo el periodo para hacerlo. Y nuevamente acá les dejo unos links para que puedan revisar. Esto lo pueden hacer, aquí dice, cada estudiante puede hacerlo con ayuda de un padre de familia o un familiar que tengan ustedes en la casa, ¿sí? De pronto ustedes no tienen muy buena creatividad, pero de pronto su mamá o su papá sí lo tienen, entonces pueden hacerlo en compañía de ellos. Deben tomar como máximo 6 fotos, digamos como de las fases o los pasos que ustedes hicieron para hacer la encuadernación. Y pues el producto final, ya sea el cuaderno, la libreta o la agenda que ustedes hayan realizado junto con la colaboración del padre de familia. Y pueden hacer un video corto, no superior a 5 minutos, de ese proceso que ustedes hicieron en la realización de esa encuadernación. Y esta es la segunda, digamos, la guía número 2, que es el taller de código genético y mutaciones. En el primer punto, simplemente aquí deben ustedes colocar o enumerar de 1 a 5 o a 6 cuáles son los pasos, qué sucede primero, qué sucede segundo, qué sucede tercero para la formación de una proteína. Aquí con ayuda del código genético simplemente tienen que buscar estos tripletes o codones a qué aminoácido corresponde, que fue lo que yo les acabé de explicar. Y estos aminoácidos, qué tripletes o codones codifican a este aminoácido, ¿sí? Que fue igual lo que les acabé de explicar. Y aquí ya en el tercero y el cuarto punto y el quinto punto son como unos ejemplos o es como de análisis de ustedes con respecto a la estructura del ADN y el ARN, digamos, en la formación de una proteína. Por ejemplo, aquí yo les doy una secuencia de ARN mensajero. Ustedes aquí, yo les doy como un ejemplo de inicio de la secuencia de ADN. ¿De dónde salió esta cadena? ¿De qué cadena de ADN? Entonces, ustedes deben completarme en la cadena de ADN teniendo en cuenta cuáles son las bases nitrogenadas del ADN y el ARN. Recordemos que ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo.
Luego aquí, ¿cuál es la secuencia de ARN que se forma de este ARN mensajero? ¿A qué aminoácidos corresponde y qué proteína se formó? Prácticamente es el mismo ejemplo que yo les di ahorita en la explicación. Aquí deben identificarme en cuántos codones se están formando con cada una de estas bases nitrogenadas. Simplemente es contar y separar por grupitos de 3 a cuántos codones corresponde. Aquí es resolver un caso. Hay un asesino y hay 3 sospechosos. Y se encontró una secuencia de ADN para identificar a qué sospechoso o cuál de esos 3 sospechosos fue, digamos, el asesino, por así decirlo. Y me tienen que explicar o justificar la respuesta. Si ustedes me dicen que el sospechoso número 1 es el asesino, pues ustedes me deben de decir por qué. Simplemente son unas preguntas como de interpretación y análisis de la información. La pregunta 6 es sobre mutaciones. Les doy una secuencia de ADN normal y una secuencia de ADN anormal. Ustedes tienen que formar para las 2 secuencias de ADN cuál es el ARN mensajero, transferencia, qué aminoácidos y qué secuencias de proteínas se formó y responder la pregunta. Eso es todo lo que tienen que hacer con respecto a la parte, digamos, de la guía de biología que yo les he dejado para este periodo. Nuevamente vuelvo y repito